Estimados, bienvenidos a la primera parte del tema sobre los inyectores MBI, ¿cierto? Inyectores de inyección multipunto. En este apartado vamos a abordar este tema totalmente de forma teórica para posterior en la segunda parte de la cápsula abarcar la parte práctica correspondiente a mediciones y diagnóstico correspondientes a estos componentes tan importantes de nuestros vehículos. Para esto pasaré a compartir la presentación que a la vez, ¿cierto? Comentar que esta misma presentación será entregada a ustedes para que puedan ver con mayor claridad y, cierto, con paciencia cada uno de los puntos que se van a estar viendo, cierto, en esta presentación. Entonces, inyectores MPI, ¿cierto? Inyectores de inyección multipunto. A modo de introducción sobre este tema, en particular, ¿cierto?, a este tipo de componentes importantes en nuestros motores, ya sea gasolina y diésel, justamente, ¿cierto?, ocurre lo siguiente, que como nos dice acá el apartado, que el motor aspira cierto aire en cada carrera de admisión, ¿ya?, que va realizando, y con esto, ¿cierto?, añade combustible al aire, ¿cierto?, añadiendo combustible al aire y se crea justamente una mezcla entre el aire y combustible que entra en nuestro motor, ¿cierto?, en el momento de esta admisión que ocurre en él. Donde acá nos comenta, ¿cierto?, que la adición, ¿cierto?, controlada de combustible, ¿cierto?, la manera que nosotros vamos agregando combustible se debe realizar justamente mediante un inyector, ¿sí? Donde también nos comenta que un inyector es un actuador, ¿sí? Un inyector no entra en la categoría de sensor, ya prácticamente un inyector, al ser un actuador, es el último escalafón que utiliza, ¿cierto?, nuestra unidad de control para ejercer una acción dentro, ¿cierto?, determinada según lo que avisó un sensor. Este sensor le avisa o sensores les avisa a nuestra unidad de control y la unidad de control a la vez, ¿cierto?, comanda a este actuador principal de nuestros motores a combustión y, ¿cierto?, envía una señal correspondiente para efectuar un trabajo al final del día, ¿ya? Se nos va a decir que justamente en este caso, ¿cierto?, es nuestro famoso inyector basado ya en un inyector por cada cilindro para este tipo de sistemas de inyección multipunto, ¿ya? Que para este caso, ¿cierto?, ya estamos encontrando acá de color anaranjado, ¿sí? Acá justamente en la entrada de nuestro múltiple de admisión. E inmediatamente nos podemos estar dando cuenta, ¿cierto?, que lo que nosotros vamos a estar viendo acá, tanto en la instancia teórica más la instancia práctica, ¿cierto?, vamos a estar hablando de un inyector que está ubicado de forma indirecta ya hacia nuestro motor y por supuesto abarcando justamente un motor a gasolina. Entonces, ¿qué es un inyector? Justamente el inyector, recordemos, no es un sensor, sino que el inyector entra en la categoría de ser un actuador, uno por lejos de lo más importante que tiene nuestro motor. ¿Cuál es la función de este inyector? ¿Cierto?
es generar una adición controlada de combustible. Esto es importante, ya que no es un tema de inyectar combustible solamente por hacerlo, ya que existen ciertas distintas instancias en que esa inyección controlada debe ocurrir conforme pasa el tiempo de funcionamiento de tu vehículo. Desde empezar, por ejemplo, con un auto o con el vehículo mucho más frío, a empezar, ¿cierto?, a tener cierto recorrido con el vehículo más caliente. Lo que no quiere decir esto es que justamente si uno hace la referencia, y muy importante, que si el vehículo está de frío, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana, usted cuando echa a andar su vehículo, encontrará que el vehículo está un poco más acelerado, y eso es una instancia, ¿cierto?, adrede que tiene el sistema. ¿Para qué? Para poder llegar prontamente a la temperatura de trabajo correspondiente a ese vehículo. Lo cual, cuando está frío, aumentamos lo que se llama tiempo de inyección, ¿sí? Con el fin de poder alcanzar rápidamente una temperatura estable dentro de tu motor. Estable, estamos hablando sobre aproximadamente los 80 grados Celsius de ahí hacia arriba, donde no podemos estandarizar una temperatura prácticamente entre todos los vehículos. Sin embargo, siempre está en ese orden aproximadamente, ¿sí? Y esto en conformidad hacia medida que empieza a aumentar la temperatura y ya llegamos a un punto prácticamente que la temperatura está bastante elevada, ¿cierto? El tiempo de inyección, esa adición controlada de combustible, tiende a bajar, lo cual, ¿cierto? Esa aceleración que vimos al principio con un vehículo más frío empieza a bajar y ya se estabiliza, ¿cierto?, en conformidad a la temperatura, lo cual inmediatamente ya te aprovecho de comentar que la adición de combustible para estos motores, ¿cierto?, va muy de la mano con la temperatura que tenga tu motor en cuestión. Abarcando nuevamente esto, entonces nos va a decir que en el caso de un motor a gasolina de inyección indirecta, como ya lo estamos viendo acá, donde se nota, ¿cierto?, más en profundidad el color y muestra el actor principal, que es nuestro inyector acá. Los inyectores, ¿cierto?, se van a conectar, perdón, en el múltiple de admisión o directamente en el múltiple de admisión si es que fuese un sistema de inyección directa, ¿cierto? De este modo, los inyectores pueden rociar la gasolina en sentido de las válvulas de entrada, ¿ya? No hablamos de las válvulas justamente de entrada, de nuestra válvula de admisión, ¿cierto?, en conformidad en toda la línea de entrada del aire de admisión en nuestro motor. Basado en la bomba de elevación de combustible, ¿cierto?, que aspira la gasolina del depósito y la tiende, ¿cierto?, a bombear bajo presión a través de un filtro a la rampa de inyección. O sea, llega justamente ya lo correspondiente a nuestro inyector para a posterior ser pulverizado. Y aquí nos va a decir que los inyectores están conectados a la rampa de inyección, ¿ya? La presión de combustible de la rampa de inyección se ajusta al valor deseado, ¿cierto?, en base al regulador de presión. El regulador de presión que hoy en día pueden ustedes encontrarlo en conformidad al conjunto de filtros más bomba de combustible al interior del estanque de nuestro estanque de combustible, ¿cierto?, de nuestros vehículos, ¿ya? Entonces aquí nos va a decir que el exceso de combustible, presión, ¿cierto?, regresa al depósito de combustible a través de un conducto de retorno. Este conducto de retorno hoy en día ya no lo vas a encontrar directamente en la rampa de inyección donde están ubicados los inyectores, sino que hoy en día, ¿cierto?, se elimina el retorno por esa vía, ya que al sacar los retornos evitamos que la gasolina se entre en evaporaciones y en un largo tramo, ¿ya?, lo cual podría justamente volverse un ente contaminante. Hoy en día esos retornos, ¿cierto?, también se aplican dentro de la misma lógica de conjunto de filtro de combustible, ¿cierto?, más regulador, más bomba de combustible que está dentro del estanque. Acá tenemos la forma física de estos inyectores. Tenemos la carcasa y anillos de caucho o los tan famosos O-ring, ¿ya? Uno a la entrada y a la salida de nuestros inyectores. Como nos dice acá, generalmente un inyector ya tiende a ser o tiene su carcasa de material de construcción, ¿cierto?, plástica, ¿ya? Donde nos dice que en esta carcasa hay un colector que está conectado a la bobina del inyector.
¿cierto? Esto ya he hablado más internamente. Nos dirá que en el centro de la bobina hay un émbolo y este émbolo está conectado a una aguja de inyección que se tiende a colocar, ¿cierto?, detrás del émbolo. O sea, todo esto está por dentro, cosa que nosotros no podemos ver ya a simple vista, ni siquiera a simple vista, sino que está todo integrado dentro de nuestra estructura de nuestros inyectores. Y acá, importante, justamente lo que nos habla de la abertura de inyección, que nos suele constar de varias aberturas, ya, de las cuales estas aberturas son bastante pequeñas, donde el combustible tiende a salir de forma nebulizada, ya, al momento de ser dosificado hacia cada uno de los cilindros según corresponda. Dentro de esta instancia, ¿cierto?, podemos ver que al hacer un corte en los inyectores, podemos encontrar una bobina en su interior y dentro de esta bobina existe una conexión, en rigor dos conexiones, una a cada extremo de la bobina, ¿cierto?, que van a estos famosos conectores eléctricos, que eso sí nosotros nos podemos ver o lo podemos ver, ¿cierto?, bajo la instancia externa. Dentro de esto, dentro de la estructura de entrada de nuestro inyector, obtendremos un filtro y en la parte inferior obtendremos la aguja de inyección, ¿cierto?, que tendrá un rol clave dentro de esto. Por supuesto, al igual que todos estos componentes que están acá. Entonces nos dice, aquí están conectados los conectores eléctricos, ¿ya? Justamente hace alusión la pregunta a estos conectores eléctricos que están conectados y claramente podemos ver que está conectado a ese componente que es justamente la bobina de cobre que tiene nuestros inyectores. Dentro de esto, ¿cierto?, se ve mucho más en este momento en corte, según la imagen de la derecha, ¿ya? Sacando la bobina, acá encontramos lo que es un muelle antagonista que tiene un rol fundamental junto con las agujas de inyección, ¿cierto?, que obviamente sumando lo que va a pasar con la bobina, ejecutan la acción para hacer la dosificación de nuestro combustible en el momento exacto y con la duración exacta que corresponda. Nos dice, otra pregunta, ¿qué componente evita que la suciedad llegue al interior del inyector? Claramente, si nos fijamos, acá estaría haciendo la entrada del combustible y acá la salida hacia los cilindros. En este caso, nos dice que tenemos justamente un filtro en la parte superior, ¿ya? No conforme a lo que tenemos como filtro dentro del estanque, a modo de ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? También tenemos un filtro más pequeño introducido dentro de la estructura de nuestro inyector, ¿cierto? Que también nos ayuda a poder evitar cualquier suciedad que pueda contener nuestro combustible en el momento de generar la inyección. Dentro de esto, ¿sí?, en el otro extremo, vamos a encontrar al menos 4 orificios que son tremendamente importantes del inyector, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Que son orificios tremendamente pequeños, ya que el combustible sale de forma nebulizada, ¿cierto?, al momento de generar la inyección. Dentro de esto, ocurren, o al menos podemos ver acá, 3 pasos, 3 puntos importantes. Atención con esto, ¿ya? ¿Cuáles son estos pasos importantes? Explicada de forma, ¿cierto?, latente, en forma teóricamente, ¿cierto?, en la estructura, ¿ya? Para que esta aguja sea levantada y posterior, ¿cierto?, sea la dosificación de combustible. Dentro de estos puntos son, número 1, nos dirá que el inyector se abre cuando la corriente fluye a través de la bobina. El campo magnético que ocurra dentro de la bobina hace subir el émbolo y conecta la aguja de la inyección. O sea, a través de los conectores eléctricos que nosotros tenemos acá, en este caso al lado, ¿cierto?, izquierdo de la pantalla, ¿ya? Recordemos que aquí en este momento está en corte, ¿ya? Solamente se alcanza a apreciar uno, sin embargo son dos los que usted va a tener acá, un extremo para cada lado de la bobina, ¿ya? Cuando se energiza la bobina que tenemos acá, se genera justamente un campo magnético. Esta a la vez, ¿cierto?, ya hace que el émbolo que vamos a tener en esta zona, ¿cierto?, tienda a subir y con la aguja de la inyección que vamos a tener en la parte inferior del inyector, ¿cierto?, para que se pueda levantar. Dentro de ese punto, si la aguja de inyección se mueve hacia arriba, justamente, ¿cierto?, la abertura de inyección se abre, tal como podemos ver en el GIF, ¿cierto?, mientras te estoy comentando. Y se logra inyectar de forma nebulizada la gasolina, ¿ya?
Nos va a decir acá que entre más nebulizada esté la gasolina, más fácil tenderá, ¿cierto?, a evaporarse. Un punto importante en rigor. Posterior, nos dice, si no fluye corriente a través de la bobina, ¿cierto? No energizamos esta bobina de acá, ya el campo magnético desaparecerá. Y el muelle antagonista, el muelle que tenemos acá, ya, empujará el émbolo y la aguja hacia abajo, o sea, la volverá a cierto su posición donde será cerrado. Entonces nos dice, ¿qué sucede cuando se acciona el botón, cierto, que tenemos en la parte acá superior de la pantalla? Justamente ocurren estos tres pasos. Recordemos, vamos a energizar la bobina. Esta a la vez, cierto, va a genera a través del campo magnético, logrará contraer nuestro émbolo, cierto, donde está nuestro muelle también antagonista, lo cual también logra que levante la aguja en la parte inferior de la estructura de nuestro inyector. Al levantar esta aguja va a proceder, ¿cierto?, el momento de poder generar la inyección de combustible, ¿cierto? Y esta a la vez, cuando se deje de energizar nuestra bobina, esto vuelve a su estado de reposo, ¿cierto?, para poder ser cerrado el inyector. Entonces acá, justamente para que se ocurra este campo magnético en la bobina, necesitamos que pase una corriente a través de ella, ¿ya? Dentro de eso también, la aguja de inyección, ¿cierto?, se tiende a mover hacia arriba y las aberturas de inyección se liberan. Recuerden, bajo la instancia de inyectar el combustible de forma nebulizada. De esta manera, podemos apreciar, ¿cierto?, en este segundo GIF, ya, esta vez ya con toda la zona en verde que usted está apreciando acá en la pantalla, que cuando ocurre ya los tres pasos antes descritos, ¿sí?, se logra pulverizar el combustible, ¿cierto?, hacia nuestros inyectores y bajo la instancia, ¿cierto?, majaderamente de forma nebulizada, ¿ya?, en el momento que corresponda mantener la inyección de nuestro automóvil. Entonces nos dice, ¿qué sucede si se activa el inyector? Ahí tenemos el GIF nuevamente. Recuerden, todo lo que está en verde es el combustible. Acá lo que ocurre es que la aguja de inyección, ¿cierto?, se libera y la abertura del inyector, de modo que la inyección va a comenzar en ese momento. ¿Qué se puede decir sobre el combustible que sale del inyector? Y tenemos eso, que el combustible sale del inyector de forma nebulizada. Acá, ¿por qué es importante que el combustible salga dentro de ese término nebulizado? ¿Sí? Lo que ocurre, tal como nos dice acá, que al generar esa forma característica, al inyectar el combustible de forma nebulizada, se tiende a evaporar mucho más fácil, ¿ya?, al momento de entrar en contacto con nuestro aire. Se genera una mezcla, ¿cierto?, importante, homogénea dentro de eso, y cuando se logra llevar a cabo la explosión, expansión, ¿cierto?, posterior en nuestro tercer tiempo, nuestro motor, ya no generamos dejar al menos, ¿cierto?, la instancia de presencia de combustible, ya al momento de generar esa instancia, o sea, el aprovechamiento del combustible, ¿cierto?, según corresponda, ¿ya? O sea, lo que hay que evitar es que el inyector prácticamente dosifique el combustible en forma de gotas. En rigor no lo hace así, ¿cierto? Lo hace de esta forma nebulizada. Dentro de esto, ocurren, insisto, ya dentro de la estructura o dentro de lo que hemos estado viendo, ¿sí?, dentro de la parte física del inyector, ya acá ya se integran lo que son instancias de alimentación, ¿sí?, cómo se alimenta el inyector y cómo es controlado el inyector, ¿ya? Espero que con lo que tú puedas ver acá y obviamente ir apreciando la presentación, ¿cierto?, te pueda quedar un poco más claro dentro de esta explicación. Entonces nos dirá, como primera instancia, tremendamente general, que el inyector inyecta cuando las conexiones positivas y negativas del inyector están conectadas, ¿ya? ¿Qué debemos entender con esto? Nosotros, si no viéramos un esquemático eléctrico y tenemos justamente las dos conexiones
vuelvo a repetir, que tendrá nuestro inyector, que para el GIF que usted está apreciando en este momento, ¿cierto? Se ve o se alcanza a mirar solamente una por el corte hacia la mitad que tenemos del inyector, ¿ya? Vamos a tener una entrada de, por un lado, de un positivo y tendremos, ¿cierto? También lo que es la instancia de control por el lado del negativo, ¿ya? Ese control es tremendamente importante, ya que lo vamos a nombrar muchas veces acá y de hecho con unas par de analogías para que lo puedan entender mientras ve la presentación. Después nos dirá que el positivo está de forma permanente justamente en contacto con nuestros inyectores, y eso es cierto, ¿ya? Tal como tú, si puedes apreciar nuestro esquemático, ¿ya? Tenemos una alimentación constante en la parte superior de este esquemático, ¿ya? Se está alimentando cada uno de los inyectores que tiene nuestro vehículo. Para este caso, al menos, ¿cierto? En la imagen tenemos 4 y esta, ¿cierto? Esta simbología que estamos viendo acá es de cada uno de los inyectores y lo que está hacia adentro hace alusión a la bobina de cada inyector. Entonces se alimenta por el tramo A, por ejemplo, por el tramo C, por el tramo E y el tramo G, ¿cierto? Se alimenta esta bobina, hace pasar y por las salidas B, D, F y H, al menos para el esquemático, ¿cierto? Sale esa energía pasando por estos transistores, ¿cierto? Que están en la unidad de control y esta a la vez ya llegan a su conexión a masa, ¿cierto? Ya correspondiente a la unidad. Lo cual nos dice, ¿cierto? Nuevamente, acuña lo que dice acá, el positivo está de forma permanente en contacto, o sea, tenemos auto 12 volt. Y la unidad de control activa los inyectores mediante la conexión del negativo, o sea, una conexión a masa. ¿Ya? Justamente, ¿por qué? Porque viene la energía por acá, pasa por cada inyector y esto, ¿cierto? Tiene que pasar hacia la conexión a masa que tenemos acá a través de la acción de control que genera nuestra unidad, ¿ya? Cuando se activan estos transistores, ¿cierto? ¿Ya? Para poder activar nuestros famosos inyectores. Y de esta manera la unidad de control, ¿cierto? Conecta el negativo iniciando la conducción a través o en, ¿cierto? Con un transistor para cada inyector, como usted lo puede apreciar en la pantalla. Entonces nos dice, cuando la corriente fluye a través de la bobina, la aguja de inyección se levanta contra la fuerza del muelle, ¿cierto? Que tenemos acá, ¿ya? El detalle, recuerda, está en la parte, perdón, está anteriormente, ¿cierto? Lo que ocurría, ¿ya? Entonces nos dice, ¿cómo se conecta el inyector? Nuevamente apreciamos el GIF acá. El inyector, ¿cierto? Se tiende a estar conmutado a masa. Ese término lo diremos muchas veces, ya que es así, ya posterior a la segunda parte de las cápsulas, ya se verá, ¿cierto? La medición y se dirá muchas veces ese término. Y aquí se explicará, ¿cierto? Todo para que te pueda quedar lo más claro posible, ¿ya? Entonces se conecta a través, ¿cómo se conecta el inyector? El inyector está conmutado a masa. O sea, cuando hablamos de conmutar, ya estamos accionando, ¿cierto? Propiamente tal. De hecho, acá nos dice, ¿cómo se conecta el inyector? Nos dice la unidad de control puede controlar, activar, conmutar, o sea, cualquier palabra que sea asociada dentro de eso, ¿cierto? Nos quiere decir que se está trabajando, estamos haciendo, estamos controlando, ¿cierto? Nuestros inyectores. Y siempre será mediante negativo, ¿ya? Los inyectores mediante negativo se van a estar controlando acá. La unidad de control, ¿cierto? Conecta el negativo a través de un transistor, ¿cierto? Que tenemos acá al menos, ¿cierto? Bajo la instancia de la rapidez en la que actúan estos transistores, ¿sí? La rapidez inmediata que ocurre justamente dentro de este dispositivo electrónico acuñado justamente en nuestra unidad de control, ya logramos esa rapidez y ese control necesario para activar los inyectores cuando corresponda y los tiempos, ¿cierto? Según corresponda. ¿Qué componente asegura la conexión a masa en la unidad de control? Claramente, como ya lo hemos dicho, se necesitará un transistor que está puesto dentro de la unidad de control que tú no tendrás acceso, salvo, ¿cierto?, a quizás entrar en contacto con una unidad de control y quizás tener el acceso propiamente tal a un transistor, si es que, siempre y cuando, ¿cierto?, sea visible, por ejemplo, dentro de su estructura. Si no es así, ya recuerda que para generar este control siempre se hará a través de un transistor ya que está mediante dentro de la unidad de control.
Dentro de esta gestión, el inyector MPI. Acá podemos ver una imagen con unas flechas, ¿cierto? Que estamos indicando algo importantísimo. Espero que, ¿cierto?, puedas tratar de ir comprendiendo estos puntos, pues ya que aquí entra la parte quizás más tediosa de la explicación. Nos dice, el registrador muestra aquí el voltaje en el punto de conexión 4. ¿Ya? Recuerda que aquí está totalmente asignado dentro de esto. ¿Ya? A modo de explicación, todo el rato se va a estar abarcando este inyector, ¿ya? Que se toma como en consideración a un inyector número 1, ¿ya? Sin embargo, la misma explicación es para el 2, el 3, el 4 o la cantidad de inyectores que tengan. Siempre y cuando trabajen de esta manera, ¿cierto? ¿Ya? Que estamos apreciando acá. Entonces nos dice, nuevamente, el registrador muestra aquí el voltaje en el punto de conexión 4 de la unidad de control, con respecto a masa. Con respecto a masa es este punto, ¿cierto? Después nos dice, si el resistor de la unidad de control no está en conducción, hay 12 voltios en el pin 4. Acá, ¿ya? O sea, nos quiere decir, ¿cierto? Si el transistor de la unidad de control no está en conducción, hay 12 voltios en el pin 4. O sea, no estamos activando nuestro transistor. Lo cual, si yo tuviese que medir dentro de este punto a este punto, ¿cierto? Yo tendría los 12 volts aproximadamente. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El registrador muestra aquí el voltaje del punto de conexión 4 que tenemos acá, de la unidad de control con respecto a masa. Respecto a masa es esto. Si el transistor de la unidad de control no está en conducción, no está trabajando, no se activa, no es presionado, no es controlado a través de la unidad de control, ¿ya? Nos dice que el transistor de la unidad de control no está en conducción, entonces hay 12 voltios en este pin, ¿ya? ¿Por qué hay 12 voltios? Porque se toma en consideración este punto en conjunto a la masa. Positivo, negativo, como tengo una alimentación acá, tendría 12 volts aproximadamente. Después nos dirá, tan pronto como se active el inyector, la unidad de control conecta el pin 4 a masa y esto reduce el voltaje a 0 volt. ¿Ya? O sea, aquí se va, ¿cierto?, ese voltaje, pero por supuesto ese voltaje se tiene que utilizar. Entonces, el voltaje con respecto a masa en el pin 4 es de 12 volts. ¿Cuál es el voltaje a través del inyector? ¿Cierto? Nuevamente, el voltaje con respecto a masa en el pin 4 es de 12 volts. Pin 4 con respecto a masa es de 12 volts. ¿Cuál es el voltaje a través del inyector? Y como ya, ¿cierto?, es importante acá, nos dice 0 voltios. Cuando hay 12 voltios en el pin 4, hay 0 voltios a través del inyector. ¿Ya? Eso es importante. Eso es tremendamente importante. Si nosotros tenemos esa acción, ¿cierto?, en nuestro inyector van a existir 0 volts en ese momento. ¿Ya? El mejor o más detallado, ¿cierto?, viene en este punto. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, tomamos la pregunta y la vemos en detalle. El voltaje con respecto a masa en el pin 4, nuevamente, en el pin 4 es de 12 volts. ¿Cuál es el voltaje a través del inyector? Entonces nos dice, cuando hay 12 voltios, ¿cierto?, en el pin 4, que tenemos punto acá, hay 0 voltios a través del inyector. Recuerda que el inyector es cada una de estas figuras que tenemos acá. Para nuestra alusión, estamos considerando el primer inyector, ¿ya? Que estaría siendo el que te estoy moviendo acá en el puntero. Entonces, cuando hay 12 voltios en el pin 4, hay 0 voltios a través del inyector. Lo que sucede es que el transistor que tenemos acá, funciona como un interruptor. Y cuando hay 12 volts en el pin 4, el transistor no conduce. Se comporta como un interruptor abierto, o sea, está apagado, ¿ya? Obteniendo un voltaje 0 volt en el inyector. Entonces nos dice acá, ¿cierto? Observa la siguiente imagen a modo de analogía con el circuito de los inyectores. Claramente, ¿cierto?, agregué esta imagen para que puedas ver de forma simplificada, de forma sencilla, qué quiere decir todo este tecnicismo en base a esta lectura, ya que muchas veces vas a estar encontrando este tipo de explicaciones y probablemente, ¿cierto?, cueste un poco entenderlo. Entonces, la solución. Agregué algo muy sencillo. Agregué una batería, un interruptor y una ampolleta. Dentro de esta analogía, la imagen que estábamos apreciando, la batería, por supuesto, es la fuente de alimentación, nuestra batería de 12 volts, tal como pasa en el automóvil.
Y el interruptor que tengo acá, ¿cierto? Y supongo que es nuestro transistor. ¿Sí? Transistor que, por supuesto, tenemos acá, en la unidad de control. Y la ampolleta nos hace suponer que es el inyector. O sea, esta analogía es para ver esta manera, ¿cierto? De forma sencillísima. Entonces, cuando nos dice esto, el voltaje con respecto a masa en el pin 4, ¿ya? Y aquí yo puse el pin 4 como, hacerlo como referencia. ¿Cuál es el voltaje a través del inyector? Nos pregunta cuánto es el voltaje justamente en el inyector. Y aquí claramente podemos ver esto, ¿ya? Por supuesto, se pone un voltímetro en cada uno de los componentes, estos tres componentes esenciales que tenemos acá, ¿cierto? Nuestra batería, nuestro inyector, nuestros transistores puestos en la unidad de control, y podemos ver claramente que tenemos 12 volts, por supuesto, en la batería, pero en el interruptor, ¿cierto? Que acá les pongo que pueda suponer que es el transistor que tenemos acá, existen 12 volts, ¿ya? Y en rigor, esos 12 volts que estamos teniendo acá, ¿por qué se dan? Se dan porque justamente el interruptor está abierto. Y acá nosotros estamos conectando un lado que es positivo, pasa por nuestro voltímetro, ¿ya? Recuerda que el interruptor está abierto, y cerramos circuito acá con el negativo, lo cual tenemos ese voltaje justamente acá en el interruptor. En este caso, que les vuelvo a repetir, la idea es que te imagines que este interruptor sea el transistor. Lo cual, si nos fijamos en la ampolleta, que también te digo acá, supón que es el inyector, ¿ya? Tenemos 0 volt, porque en rigor no están pasando los 12 volt por nuestra ampolleta, en este caso, ¿cierto? Nuestro inyector. No está pasando esa energía por ahí, ¿ya? Esto es importante. Por favor, posterior que veas esta presentación, mira, lee bien este punto, cosa que, ¿cierto? Logres comprenderlo de la forma más clara posible. Nos dice, con respecto a masa, hay 0 volt en el pin 4, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? En este caso, hay 12 volts a través del inyector. O sea, aquí ya ocurre todo lo contrario a lo que ya se había dicho en el punto anterior. Porque siempre van a ser dos condiciones. ¿Cuáles van a ser? Activación del transistor y desactivación del transistor. O sea, la unidad de control va a estar controlando, valga la redundancia, ¿cierto? La activación y desactivación de nuestro inyector a través de lo que hace con nuestros transistores, ¿cierto? Que tienen su estructura. Obviamente, cuando ocurre eso, cuando tenemos 0 volt en el pin 4, ¿cierto? Todo siempre con respecto a masa, el inyector en este caso, ¿cierto? Tiende a estar abierto, está activado. ¿Qué es lo que pasa dentro de esta explicación? Nos dice, con respecto a masa hay 0 volt en el pin 4. Entonces nos dice, hay 12 volt a través del inyector. Esto quiere decir que el inyector está activado. O sea, ahora hay 12 volt aquí en el inyector que está pasando en este punto. Nos dice, cuando hay 0 volt en el pin 4, el inyector conecta a masa. ¿Sí? Y este voltaje a través del inyector es de 12 volt. Y la corriente se conecta a través del inyector. ¿Sí? Aquí nos dice, acá está destacado, acá está enmarcado, ¿cierto? Nos dice el transistor ahora está conectado, funciona como un interruptor cerrado, o sea, ahora está encendido, está activado nuestro transistor. Y aquí nos dice, ¿cierto? Observa la siguiente imagen en modo de analogía con el circuito de los inyectores. Nuevamente tenemos la misma situación, pero esta vez fíjense que el interruptor, que acá pongo, ¿cierto? Que supongan ustedes que es el transistor, está de forma cerrada. Lo cual, lo que se alimenta acá, estos 12 volts que tenemos acá, pasan por el circuito. En ese momento en que el interruptor se cierra, tenemos una lectura de 0 volt. ¿Por qué? Porque esto prácticamente, si se cierra el interruptor, se vuelve un conductor más, es una línea más, y ese voltaje que va a pasar es todo suministrado, en este caso a la ampolleta, que para nuestro ejemplo, nuestra analogía, les digo acá que imagine que es el inyector. Pasan estos 0,12 volt. ¿Por qué? Porque tenemos un extremo que está pasando por acá la energía y por acá, ¿cierto? Vuelve hacia el lado negativo de nuestra batería. Y en rigor ocurren estas dos situaciones, entonces, ¿cierto? De activar, desactivar el inyector en conformidad a nuestra unidad de control active y desactive justamente el transistor que tiene en su interior para controlar el inyector en los momentos adecuados. Y cuando es controlar el inyector es justamente adicionar
de forma controlada el combustible que será dosificado de forma nebulizada en cada uno de los inyectores. Dentro de esto es importante, ¿cierto? Posterior, la interpretación que nos va a dar la señal de un inyector obtenida a través de un osciloscopio, ¿ya? Esta señal tú no la podrás obtener, por ejemplo, con un escáner, ¿sí? No podríamos ver la condición que pasa en el inyector a través de un escáner. Sin embargo, con un escáner usted podría ver lo que es el pulso de inyección, ¿ya? O en rigor, es decir, el tiempo, cuánto tiempo permanece abierto tu inyector mientras va dosificando el combustible, que ya como lo dije al inicio de la presentación, a más baja, perdón, entre más baja sea la temperatura, por ejemplo, del refrigerante en nuestro motor, la inyección tenderá a ser más elevada, más grande, ¿ya? A medida que la temperatura aumente, el tiempo de inyección va a ir disminuyendo. O sea, en rigor son inversamente, ¿cierto?, proporcionales en base a la temperatura. Lo vuelvo a repetir. A más baja temperatura, más alto será el tiempo de inyección. A más alta temperatura, más bajo será el tiempo de inyección. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, volvemos a la interpretación de la señal. Siempre hay que analizar la señal de un inyector en base a 5 puntos que son esenciales. ¿Ya? Acá está, ¿cierto?, puesto bajo una instancia, ¿cierto?, a través de letras, ¿ya? Para dar el orden asignado a tu lectura, a tu margen, ¿cierto?, de entendimiento de la señal del inyector, ¿sí? Y acá nos dice algo importante, nuevamente, la obtención de la señal del inyector típicamente se obtiene en el terminal negativo. Ya estamos hablando cerca de un 100% cuando tengas que trabajar con estos inyectores, en estos motores a gasolina, ya tienes que obtener la señal desde el negativo, El positivo no, porque el positivo entra a ser una alimentación, ¿ya? Y el negativo, ¿por qué en el negativo? Porque en el negativo, en rigor, es donde la unidad de control, ¿cierto?, conecta, comanda, conmuta el inyector. Y esto lo hace a través de cada transistor según corresponda. Entonces, dentro de esta interpretación, ¿ya?, ocurren justamente el tramo A, B, C, D y E. ¿Qué es lo que tiende a ocurrir acá? Empezando por el A. La parte A, esta línea, ¿cierto?, forma totalmente horizontal, nos dice, muestra el voltaje aplicado en el inyector, vehículo en funcionamiento. Esto es importante. Puede ser obvio, ¿ya? Pero recuerde que esta señal se obtiene solo cuando usted tiene el vehículo en funcionamiento, lo cual este voltaje va a cambiar. Si yo tomo esta interpretación, perdón, más que la interpretación, obtengo el valor base a su voltaje con el auto apagado, obtendré el voltaje de batería con el auto apagado, o sea, en rigor cercano a el voltaje que tengo en la batería, qué sé yo, ¿cierto? 12,5, que es un 100% de carga de una batería, por ejemplo, de ahí hacia abajo, ¿ya? Cuando usted de arranque, usted en el tramo A verá totalmente también el voltaje de batería, ya pero con la carga dispuesta a través del sistema de carga del automóvil, lo cual tendrá justamente ese voltaje, o sea, cercano a los 14,5 volt aproximadamente dentro de ese rango, ¿ya? Eso nos representa el tramo A, o sea, es plena alimentación justamente de nuestro inyector en ese momento, en ese tramo. Posterior. Posterior. La zona B, la parte B, muestra que el transistor de accionamiento del inyector en la unidad de control cambia a ON, ¿ya? Recordemos de que si cambia a ON, ¿ya? Ocurrirá eso. Voy a acuñar un poquito de esto. Para esta imagen.
ocupar esta otra imagen de referencia. Y más abajo pondré esta otra imagen. Ya. Entonces, ocupo o utilizo, ¿cierto?, las condiciones que he puesto en nuestra explicación en la presentación, ¿cierto?, para que las podamos ver en mayor detalle. Entonces, la parte A muestra el voltaje aplicado en el inyector, vehículo en funcionamiento. ¿Sí? Viene de forma horizontal ese voltaje. La parte B muestra que muestra que el transistor de accionamiento del inyector en la unidad de control cambia a ON. ¿En qué situación cambia a ON? Según lo que ya hemos estado explicando acá, ¿cierto? Cuando ya el transistor se vuelve un conductor. Ya, en este caso, el transistor, ¿cierto?, se cierra. O se transforma en un conductor, ¿cierto? Cerramos el circuito de entre los 12 volts, pasan a través de nuestra bobina, nuestro inyector, el transistor se activa y pasa hacia la masa de la unidad de control, lo cual en ese momento existen 0 volts en ese tramo. Es por eso que usted verá esto, que dice la parte B, muestra que el transistor de accionamiento del inyector cambia a ON, ¡fum!, baja. Entonces la espiga del inyector se retrae hacia el retenedor y comienza la inyección de combustible. ¿Ya? O sea, en la línea B, usted en rigor dirá que el transistor cambia a ON. O sea, se vuelve un conductor eléctrico. En ese momento es un conductor eléctrico. Cerramos la alimentación desde los 12 volts, ¿ya? Pasan a través, ¿cierto?, de la bobina. Recuerda, el transistor se vuelve un conductor eléctrico, se acciona, y ahí viene el tercer tramo que es importante. Este tramo, el tramo C, es lo que tú, por ejemplo, con un escáner podrías tener como lectura, podrías tener como factor numérico, no como señal, porque usted no verá esto, ¿ya? El tramo C nos dice, la parte C representa el tiempo de inyección de combustible, siendo uno de los puntos más cruciales, más importantes que usted debe destacar a la hora ya de interpretar esta señal de un inyector. El tramo C, esa línea, es tremendamente fundamental dentro de un diagnóstico, ¿sí? Para pasar, por ejemplo, al tramo D, donde nos dice, en el tramo D, que la parte D muestra la interrupción repentina de la corriente desde el inyector y la consecuente generación de una fuerza contraelectromotriz, una autoinducción. Es lo que se conoce, ¿cierto?, como la autoinducción de la bobina. O sea, en rigor, ¿sí?, tenemos todo ese tramo, todo este tiempo de instante en que el inyector, ¿cierto?, vale la redundancia, inyecta combustible, y cuando existe una interrupción de la energía, ocurre una autoinducción y el voltaje se eleva abruptamente. ¿Ya? Esa interrupción va justamente de la mano con el punto E, que el punto E nos dice la parte E, muestra que el transistor de accionamiento del inyector en la unidad de control cambia a OFF, o sea, la inyección se detiene. Cuando hablamos que el transistor se vuelve en OFF, ocurre esta situación. Ocurre entonces que el transistor, recordemos y ocupando un poquito la imagen que tenemos acá, ya el transistor se volvía, cuando estaba en ON, se volvía un conductor eléctrico, y cuando usted, o la unidad de control en este caso, ¿cierto?, desactiva, o sea, vuelve en off al transistor, abre la señal y esa abertura que ocurre acá genera una autoinducción en la bobina.
lo cual es el corte repentino de suministro a la bobina, y esta reacciona de forma abrupta generando un pic de voltaje, lo cual ese pic de voltaje fácilmente puede llegar a 50 volt, 60 volt, de ahí dependiendo de cada vehículo, ya esa autoinducción. Es mucho voltaje en segundos que ocurre, ¿sí? En segundos que ocurre ese tramo. Es por eso que usted verá esa señal, esta línea tan grande, característica de los inyectores, ¿sí? Entonces, justamente ocurre eso. Nuevamente, en la parte A, volvemos acá a la presentación. En la parte A alimentamos nuestro inyector. En la parte B, el transistor cambia a ON, se vuelve un conductor eléctrico, ¿cierto? En ese momento ocurre el tramo C, donde se inyecta el combustible, por lejos uno de los puntos más importantes a destacar. De posterior, en el tramo D, ocurre la interrupción, ¿cierto?, de suministro. Recuerden que todo en este momento, desde que en el punto B cae y se mantiene en el punto C, el transistor está en forma, está en on, está encendido, está dejando pasar energía, ¿ya? Pero ¿por qué cae abruptamente acá? Porque eso se hace como referencia al transistor. Recuerda que todo se mide, ¿cierto?, en el punto pin 4, ¿ya?, en la conexión a masa. Por eso usted está viendo esto de acá, lo cual va a saber más adelante que también tiene otra lógica esto de acá. Tiene otra explicación también, más resumida, pero muy importante. Posterior, recuerda que esto de acá, en este tramo, cuando se genera la autoinducción de la bobina, ese corte repentino de energía que hace que por segundo se eleve abruptamente la energía en ese momento, ¿ya? Ocurre que el transistor cambia de su estado on a off, ¿cierto? Y al ocurrir eso, ocurre este pic de autoinducción, ¿ya? Y, ¿cierto?, pasa ese punto correspondiente. Entonces, parte A muestra el voltaje aplicado en el inyector. Parte B muestra que el transistor se vuelve un conductor. Parte C se inyecta el combustible. Parte D ocurre, ¿cierto?, la autoinducción de la bobina. Y parte E ya es la instancia, ¿cierto?, que va muy ligada entre E y D, ya que el transistor ahora cambia su estado a off, ¿cierto? Y la inyección se detiene. ¿Sí? La inyección se detiene. Entonces nos dice, observa el GIF. Según todo lo que ya he estado, ¿cierto?, comentando, por favor, te dejaré al menos al menos un momento, ¿cierto? Y observa el GIF y trata de responder cuánto tiempo durará la inyección de combustible. Si nos fijamos, acá, en rigor, las respuestas son 4 segundos. Cuando hablamos del tiempo de inyección o cuánto tiempo dura la inyección, justamente nos tenemos que fijar en la parte inferior de la pantalla, ¿ya? Que será ese instante. ¿Sí? Como ya se ha explicado anteriormente, que ahí tenemos, ¿cierto?, el tiempo de inyección en ese tramo. Según la señal, alimentación, transistor cambia en on, y aquí ocurre, ¿cierto?, el tiempo de inyección. Eso es el tiempo de inyección. Entonces, si aprecias posterior aproximadamente el GIF, te darás cuenta que está 4 segundos abierto nuestro inyector mientras, ¿cierto?, inyecta el combustible según corresponda.
tenemos nuevamente cuánto tiempo dura la inyección de combustible. Ocurrirá nuevamente ese momento. Alimentamos, el transistor cambia en on, mantiene el tiempo de inyección, autoinducción, se desactiva el transistor, ¿cierto? Y ocurre la autoinducción en la bobina. Son aproximadamente 4 segundos en que el inyector mantiene la inyección según corresponde. Y en ese momento puedes ver en el GIF, ¿cierto?, la instancia que se dosifica el combustible de forma nebulizada hacia nuestro cilindro. Inyector MPI, nuevamente, nos dice, cuando se apaga el inyector, se interrumpe la corriente a través de la bobina del inyector. Esto significa que el campo magnético desaparece repentinamente y el inyector se cierra. Cuando el campo magnético desaparece, repentinamente ocurre que la bobina del inyector produce un voltaje de inducción, ¿cierto? Autoinducción en ese momento cuando se eleva abruptamente, ya cercano a los 50 a 60 volts aproximadamente. Acá tengo una explicación, ¿cierto? Una forma más resumida, ya en base a los 5 pasos, 5 puntos referenciales que se explicaron más en detalle, ¿cierto? Anteriormente a lo que comentaba, ¿ya? Justamente tenemos el voltaje aplicado en el inyector, ¿cierto? Cuando el vehículo está en funcionamiento. La zona, ¿cierto? Totalmente horizontal, en esa línea. Posterior tenemos la activación del inyector. Recuerda, cuando usted hable de activación del inyector, intrínsecamente está diciendo que el transistor se volvió conductor, está en on. ¿Por qué? Porque dejamos pasar esos 12 volts por aquí, pasan por aquí, y ahora al volverse un conductor eléctrico, cierra su circuito hacia masa a través de la unidad de control. Y acá es el punto importante. Esto es lo que tú tienes que entender. Que cuando hay 0 volt acá, según nuestro esquemático, usted debe comprender que en ese momento, si bien hay 0 volt con respecto al pin 4, si fuese medido aquí, con respecto al pin 5, si fuese medido ahí, o al 6 o al 7, según ese punto, ¿ya? Usted debe entender que en ese momento, porque aquí es donde se mide, usted debe entender que esos 12 volt de tu batería, por ejemplo, están siendo utilizados en el inyector. Ahí hay 12 volt, en ese momento, ahí tenemos ese voltaje, ¿ya? Eso es importantísimo que lo entiendas, ¿sí? Recuerda que toda esta señal es tomada, obtenida en estos puntos, ¿cierto? Y es por eso que usted verá estas caídas de voltaje, pero usted debe entender que esos 12 volts, ¿cierto?, están siendo utilizados según toda la explicación previa ahí, en cada bobina del inyector según corresponda. Posterior, ¿cierto?, tenemos lo que ya hemos dicho, ya que en el momento que se interrumpe la corriente, el voltaje de inducción alcanza un valor de 50 volts, 60 volts, dependiendo de cada inyector, ¿cierto?, de nuestro vehículo, ¿ya? Al menos acá se atribuye 50 volts ocupando el valor, ¿cierto?, de voltaje que tiene este pequeño oscilograma que podemos ver acá, 0,2550, ya por eso que solamente se nombra 50 volts acá, solamente por ocupar ese factor. ¿Ya? Y recordemos que ocurre esto porque se es apagado el inyector, o sea, en rigor, ¿ya? En ese momento, esos dos tramos van muy en conjunto, muy de la mano, porque el transistor cambia a off, o sea, el transistor deja de ser un conductor, se abre, ¿ya? E interrumpimos rápidamente el suministro de energía a la bobina, lo cual cortamos justamente abruptamente el campo magnético que había en ella y genera la autoinducción. O sea, ocurre esta señal característica que pasa en nuestro inyector. Entonces nos dirá, ¿qué genera un voltaje de inducción? Y ahí está nuevamente la explicación, ¿cierto? Recordemos lo que pasa en el momento en que se interrumpe la corriente, el voltaje de inducción alcanza aproximadamente un valor de 50 volts. Y acá nos dice un cambio repentino en el campo magnético, un cambio en el campo magnético, ¿cierto? Va a producir un voltaje de inducción en la bobina, ¿ya? Ahí ¿cierto? Te solicito, puedes buscar más información sobre este fenómeno de la autoinducción. Hay videos muy ilustrativos, muy claros, ¿cierto? Sobre este fenómeno, ¿ya? Cuando tú interrumpes la alimentación de forma abrupta, ¿ya? De una bobina, ocurren estos fenómenos,
¿sí? Por ejemplo, un relé común silvestre, un relé, insisto, que puedas utilizar, ¿ya? Algunos vienen incluso con un diodo, ya que se le conoce como diodo antiparalelo, ya ahí que se atribuye un poco a ese fenómeno ayudar para estos altos picos de voltaje, lo cual estos altos picos de voltaje, los segundos que dure, ya podrían ser desastrosos para un sistema electrónico, lo cual en algunos casos se tiende a utilizar algunos métodos eh, para poder paliar justamente esta instancia, ¿ya? Así que hay muchas cosas ahí, usted puede buscar justamente qué pasa con este fenómeno de la autoinducción al cortar abruptamente ya la alimentación de una bobina. Entonces, dentro de esto, ya que estamos viendo ya lo que es una instancia o un funcionamiento ya del vehículo forma totalmente, ¿cierto? Trabajando, o en rigor a la simulación trabajando, ¿cierto? Lo cual puedes ver que esto es tremendamente rápido, ya se va en el orden de los milisegundos en que usted ejecuta la inyección. O sea, lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Es como una imagen, una fotografía, un momento, un instante que se hace realmente en milisegundos. O sea, es un tema tremendamente ya rápido lo que ocurre, ¿ya? Dentro de esto, nos dice que el inyector inyecta justamente la cantidad correcta de combustible en cada momento, ¿ya? Y ese periodo durante el cual el inyector está abierto se conoce como tiempo de inyección. El tiempo de inyección siempre es corto, por eso siempre la inyección se expresa en milisegundos. Y estos valores prácticos para el tiempo de inyección se encuentran en 1 a 25 milisegundos aproximadamente. Y se puede medir este tiempo de inyección con un tester especial u osciloscopio. Generalmente, ¿cierto? Se tiende a utilizar un osciloscopio para obtener ya la gráfica correspondiente y característica de este famoso componente. Entonces ahí podemos ver el funcionamiento, ¿sí? Y acá podemos ver claramente, ¿cierto? Que bueno, ahí tenemos, perdón, antes de ver el funcionamiento, ahí tenemos el oscilograma, ya, con un ajuste de, ¿cierto? Voltaje versus tiempo, que se asigna para poder obtener esta señal característica. Pero posterior, ¿cierto? Podemos ver cuánto dura la inyección de combustible en el oscilograma, ¿cierto? Porque a medida que empiezas a acelerar, aumentamos el tiempo de inyección de combustible y podemos ver justamente en la gráfica que es ese punto donde se ve paulatinamente cómo empieza a crecer, ¿sí? Cómo empieza a crecer ya el tiempo de inyección y eso en rigor es lo que nosotros tenemos como lectura, ¿cierto? Posterior a este tramo. ¿Ya? Ahí va nuevamente, 2 milisegundos aproximadamente, después empieza a aumentar 3 milisegundos, 4, 5, 6, 7, 8 milisegundos a modo de instancia, ¿cierto? De ejemplo. Siendo, por ejemplo, de 8 milisegundos, de allá bajando, ya hace de cuenta que, por ejemplo, a 8 milisegundos sería un vehículo frío, a medida que va aumentando la temperatura, el tiempo de inyección tiende a disminuir, ¿cierto? Hasta quedar con una inyección más estable, ¿cierto? Según corresponde. Recuerde que una gran referencia para llevar a cabo la inyección de combustible de forma controlada es tomar en consideración lo que ocurre con nuestra temperatura de refrigerante motor. Entonces nos dice que a medida ¿cierto? Que la barra deslizante de la duración de inyección aumenta en el orden de milisegundos, vamos a poder apreciar la interpretación mediante el oscilograma obtenido típicamente del terminal negativo del inyector. Recuerden, todo esto se obtiene en el terminal negativo del inyector, como previamente se había dicho. Entonces hemos revisado, ¿cierto? Cómo funciona ya el inyector basado, ¿cierto? Una parte más teórica. Vimos los componentes, la característica esencial de el inyector, ¿ya? Y un poco, ¿cierto? Sobre el tema de su interpretación. De hecho, más que un poco, ¿cierto? Se vio en detalle lo que pasa en cada tramo, ¿ya? De estos que se dan, ¿cierto? Estos 5 puntos, en el punto A, B, C, D y E, ¿ya? Que es fundamental que lo repases y entiendas bien la analogía en base a ese circuito cerrado que apliqué, la batería, el interruptor y la ampolleta.
¿Para qué? Para que puedas entender bien lo que ocurre con el circuito, ¿ya? De inyectores y cómo se comunican con la unidad de control. Esa es una manera muy fácil para que lo puedas entender, ¿cierto? Y posterior puedas diagnosticar, que ese es el objetivo general de esto, ¿ya? Entonces, hasta acá, ¿cierto? Dejamos la primera parte sobre la instancia teórica de cómo funcionan estos inyectores para pasar, ¿cierto? Posterior a la segunda parte, la otra cápsula correspondiente, ya llegar a la instancia práctica de medición a través de multímetro, osciloscopio, ¿cierto? Interpretación de señal, ya con conceptos de señal que son fundamentales también para generar diagnósticos posterior a nuestros componentes esenciales, en este caso este actuador, que son los inyectores. ¿Sí? Nos encontramos en la próxima cápsula. Nos vemos.